Bien. Nos había quedado pendiente de las tecnologías para configurar los FPGA la RAM estática. El, la idea de esta manera de conexión es tener un transistor con source y drain, ¿no es cierto? Conectando los extremos que queremos unir o no. Y la gate está manejada por un bit de una memoria RAM estática. ¿Mm? Esa RAM estática, ¿qué características tiene? O sea que está en 1, un transistor tipo N, por ejemplo, haría que esto tiene conducción, es decir, que se estableciera conducción entre los dos elementos que están involucrados. Y si es un 0, esto quedaría abierto. Este transistor, que se llama transistor de paso, es el que nos va a definir si esto está abierto o cerrado. ¿Qué característica tiene esto? Es primero, es volátil. ¿Qué significa volátil? Desaparece la energía y perdemos la configuración de la FPGA. Eso es una ventaja o una desventaja, y en principio puede verse como una desventaja porque cada vez que nosotros encendemos el equipo, lo primero que hay que hacer es reconfigurarlo para que funcione como nosotros queremos. El FPGA, la placa con que ustedes van a trabajar, ya han trabajado en electrónica digital, ustedes si se fijan, cuando arranca tiene algún programa almacenado, tiene alguna configuración almacenada, y es porque cuando normalmente se enciende, levanta una configuración que está en una memoria no volátil, ahí, o sea, no en la FPGA misma, sino que se conecta de manera serial con la FPGA y carga un valor. Y cuando ustedes reprograman quieren configurarlo de nuevo, le cargan un nuevo, el bitstream ese que han generado desde el software. Entonces es una recarga inicial. Ahora, tiene una ventaja muy importante que es reprogramado un número casi limitado de veces, no hay ninguna limitación en el sentido. Si se rompe ese FPGA va a ser por otra causa. Las que ustedes están usando, bueno, tienen varios años ya, tienen como 5 años y nunca han tenido falla de ese tipo. Pero tienen la ventaja, ¿no es cierto?, de permitir lo que se llama reconfiguración dinámica. No vamos a entrar en ese tema, pero les cuento rápidamente. Uno puede dividir la FPGA en varios sectores y mientras todos los sectores están trabajando, hay un sector que se reconfigura, si se le carga una nueva configuración, porque por algún motivo nos interesa que deje de hacer la función que estaba haciendo antes y cambie la función. Eso tiene algunas aplicaciones muy interesantes y se puede hacer con este tipo de memoria, con este tipo de configuración. Fíjense que esto en realidad, fíjense que cada bit de la memoria normalmente consume 6 transistores. O sea que en realidad ustedes pueden pensar que ocupa mucho espacio, tiene menor densidad. Eso se ve compensado, es cierto eso, se ve compensado en que la manera de hacer esa memoria es con el mismo proceso tecnológico que se hace el resto del FPGA. Cuando trabajamos con memorias no volátiles, con transistores de paso que son flash o los otros que vimos, en realidad el proceso de fabricación es más complejo. Así que en general la situación es por un lado una ventaja y por otro lado es una desventaja. Bien, con eso terminamos la parte de lo que nos ha quedado pendiente de la manera de configurar un FPGA, el hardware necesario para configurar un FPGA. Rápidamente repasamos cómo es un transistor MOS tipo N y tipo P. El tipo N tiene el source y el drain, ¿no es cierto?, con impurezas tipo N. En el medio hay una gate, ¿no es cierto?, que está aislado al medio, y cuando esto se polariza, digamos, con tensión positiva, con un 1, en nuestro caso lógico, se establece un canal, ¿no es cierto?, se atraen los electrones que van dando vueltas por acá y se establece el canal. Nosotros trabajamos siempre conducción, no conducción, no hacemos la parte lineal. Y en el caso de la gate de los transistores tipo P, la gate se alimenta, lo que trata de atraer electrones, ¿no es cierto? Acá, en este caso, el anterior eran huecos, acá electrones, de tal manera que atraiga todas las cargas huecos que han, perdón, acá se ponían cargas positivas y acá cargas positivas y acá cargas negativas, de tal manera de atraer, en este caso, los huecos que han dado vuelta para que se establezca el canal tipo P. En este caso, como traíamos cargas positivas, se atraían todos los electrones que no pasaban porque está aislado, ¿no es cierto?, para establecer el canal tipo P. Acá está la representación que vamos a usar nosotros no es esta, le vamos a sacar esta flecha hacia adentro en el N y hacia afuera en el P, y cuando vamos a distinguir uno de otro, que el P simplemente va a tener la gate, va a tener un círculo, indicando que se
activa, llamémosle por bajo, por cero. Acá vamos a ver fíjese esta configuración. Acá tenemos un transistor tipo P, acá tenemos un transistor tipo N, y conectamos las dos gates a una patita que llamamos in y los dos drain a una patita que llamamos out. El source del transistor tipo N se conecta a masa y el source del transistor tipo P se conecta a VDD. ¿Qué es lo que es esto? Si acá hay un 1, dijimos que el que conducía el de abajo y este se bloqueaba porque este conduce con 0. Entonces cuando hay un 1, este se bloquea, esta tensión digamos, se vuelven, estos dos extremos se vuelven conductores, llamémosle, y la tensión de salidas queda referida a tierra. Cuando al revés, en vez de un 1 hay un 0, este transistor no trabaja, queda abierto acá, y este en cambio se pone, desaparece la diferencia potencial en estos puntos, por lo tanto la tensión de salida queda referida a VDD. Esto es lo que es un inversor, así se hacen los inversores con la tecnología CMOS, y es digamos, el circuito integrado más básico de la compuerta más básica que hay. Esto lo podemos, si ustedes quieren, hemos dibujado los transistores con el esquema que habíamos visto antes, y para que simplemente lo vean como queda. En realidad, cuando nosotros hacemos un inversor sobre este silicio, lo que agregamos en realidad es, se implementa este tipo de impurezas, ¿no es cierto? Se agrega polisilicio acá, que son los que van en las gates, y conexiones que van al pin de entrada, y en estos otros casos, en el drain, ¿no es cierto? Los dos se unen y se pone también una metalización, un conductor que va a la salida. Y por supuesto la BDD y masa, que son la alimentación del chip. Bien, a nivel ilustrativo simplemente les quería mostrar que ustedes pueden ver que un inversor, acá tenemos un inversor y fíjense, tenemos en esta parte el transistor tipo N, impureza tipo N y la gate. Y esto se dice es de polisilicio porque es el material con que se hacen las gates. En el medio hay una aislación de otro elemento, dióxido de silicio. Entonces, este es el transistor tipo N, estamos representando esta parte. Acá está el transistor tipo P, estamos representando esta parte de acá. Y esto visto en planta, ¿no es cierto? Se conecta, estas son las gates, ¿no es cierto? Acá tenemos estas dos impurezas tipo N alrededor de la gate. Y acá al revés se hace una zona, ¿no es cierto?, que se llama N-well, y en el medio tenemos las dos impurezas tipo P que están acá, en las dos impurezas tipo P que forman el transistor junto con la gate que está acá. Entonces, si nosotros conectamos la gate, ¿cierto?, esto va a terminar siendo B-in, y si conectamos los drain, esto termina siendo B-out. Y acá eso está puesto en planta acá. Una cosa que quizás hayan notado, que el transistor P es más grande que el transistor N. Eso realmente es así. Y eso se debe a que para que tenga la misma capacidad de corriente cuando escribe un 1 o un 0, vamos a ver, cuando escribe un 0 conducía este, y cuando escribe un 1 conducía este. Bueno, los transistores PMOS, ¿no es cierto?, que hacen la conexión por huecos, se dice que los huecos tienen menos movilidad que los electrones, por eso que se necesita una superficie mayor para que tengan la misma capacidad de corriente. Bueno, es un tema más de analógica, pero se los quería nombrar para que lo tengan presente. Una cosa para terminar con esta parte y después empezar cómo se hacen las compuertas, es la siguiente. Fíjense que no vamos a entrar en detalle, esto quizás lo hayan visto en analógica, pero un transistor tipo N, acá hay transistores tipo N y acá tipo P. Los transistores tipo N son muy buenos para vincular el drain a tierra. ¿Qué es lo que significa ser muy bueno? Cuando se polariza, cuando se pone un analógico, esta tensión es muy pequeña. Entonces, se dice que son buenos. Recuerden que una de las cosas que nos interesaba a nosotros para este tipo de conexiones es que esta tensión la caída de tensión sea lo menor posible. Entonces es muy bueno. Ahora, si conectamos el SARS a BCC a 1, digamos, y polarizamos correctamente el transistor tipo N tipo 1,1, acá se produce una tensión que no vamos a decir por qué, pero es por un problema de polarización, una caída de tensión más grande. Entonces no es bueno porque vamos a tener
digamos, un margen de ruido importante ahí, no es bueno utilizar los transistores tipo N para conectarlos a alimentación, a VCC. Ocurre lo contrario, por suerte, con los transistores tipo P. Los transistores tipo P son muy buenos para pasar prácticamente la caída de tensión es muy pequeña cuando polarizamos con un 0 y estamos conectados a VDD, o sea, la tensión de esta de acá cuando se polariza con 0 prácticamente es la misma, la caída es muy pequeña, pero son malos cuando queremos, le ponemos un 0 y lo queremos vincular a tierra desde este punto del drain. Acá se produce una caída importante y eso en general es una pérdida de energía. Entonces lo que se hace cuando uno quiere realizar una compuerta de transmisiones, es decir, una compuerta de transmisiones, fíjense que después lo vamos a ver, pero esto es simplemente, tengo una señal A, ¿cierto? Que maneja complementada una compuerta de un transistor tipo P y la señal A que maneja en forma directa un transistor tipo N. ¿Qué quiere? Acá dice in y out. Yo no sé lo que sea acá hay un 1 o un 0, pero sé que si hay un 0, cuando esto se habilite, cuando esto sea 1 y esto sea 0, el 1 va a encontrar un buen camino para pasar por este lado. Y cuando sea 0, va a encontrar un buen camino para pasar por este lado. Entonces, cuando queremos hacer lo que se llama una compuerta de transmisión, tenemos que poner dos transistores en paralelo, un tipo P y un tipo N. Uno para que deje pasar mejor los 1 y otro para que deje pasar mejor los 0. Bien, acá dejamos esta parte y vamos después a encarar la última parte de la bolilla, de la tecnología, con cómo implementamos a partir de esto que hemos aprendido acá las compuertas lógicas, elementales, que hemos utilizado en la materia, sobre todo en electrónica digital. Bueno,